Hola a todos, vamos a seguir hablando un poco acerca de la función renal y de las patologías más frecuentes dentro de este sistema. Esto se enmarca dentro de una actividad pedagógica pensada para estudiantes de enfermería, en donde vamos a ir hablando de la función renal y relacionándola con un caso clínico, que es el caso de Jorge. Si ustedes están viendo esta clase de manera aislada, sepan que en la descripción del video van a poder encontrar todo lo que tenga que ver con el avance de la secuencia didáctica, donde vamos a ver cómo Jorge va teniendo cambios en su función renal de manera gradual y cómo lo podemos ayudar nosotros como enfermeros. Para empezar a hablar, vamos a hablar un poco de cuál es la función de los riñones. Seguramente, si ustedes son estudiantes de segundo o tercer año de enfermería o cuarto o quinto, esta parte ya la saben, pero no viene mal refrescarla. ¿Cuál es la función de los riñones? Va a ser la formación de orina. Esto seguramente es muy conocido, inclusive por nuestros sujetos de cuidado, pero nosotros sabemos que aparte de la formación de orina, vamos a tener otras funciones como tiene que ver la regulación de electrolitos como sodio, potasio, calcio, fósforo, la regulación de ácidos y bases, o sea, el equilibrio eh, ácido-base, que es muy importante, nosotros sabemos, para el mantenimiento de la homeostasis, el equilibrio hídrico, o sea, cuánto líquido vamos a tener en nuestro cuerpo en los distintos espacios corporales, la excreción de sustancias de desecho como puede ser creatinina, urea, ácido úrico y también una parte que va a ser una función endocrina y del metabolismo de la vitamina D, la síntesis de vitamina D, mejor dicho. ¿Cómo va a llegar la sangre a los riñones? La sangre va a llegar por las arterias, estos van a cumplir una función de filtro. Recuerden que los glomérulos son los que van a distinguir cuáles son las sustancias que necesitamos que queden dentro de nuestro organismo y cuáles son aquellas que tienen que ser desechadas a través de la orina. Los uréteres van a ser los que van a enviar la orina a la vejiga, de ahí a la uretra y de ahí al exterior del cuerpo. La sangre filtrada va a volver a la circulación general por las venas. Es muy importante que los riñones funcionen de manera correcta porque si empiezan a fallar, lo que va a empezar a pasar es que sustancias que deberían desecharse no van a poder ser eliminadas y sustancias que no deberían desecharse van a empezar a ser perdidas en orina. Por ejemplo, proteínas, sangre y demás que no deberían estar en orina, cuando hay insuficiencia renal las podemos encontrar en ella. Bien, ¿cómo valoramos como enfermeros la función renal de nuestras personas cuidadas? Una de las primeras cosas que se nos van a ocurrir seguramente es el control de diuresis. No solamente el volumen, no solamente saber si tiene oliguria o si tiene anuria o si tiene poliuria, sino también ver las características, el color, la densidad, ¿sí? La presencia de algún tipo de sedimento, la presencia de sangre en la orina, es fundamental como para empezar a hacer una valoración de la función renal. Una orina muy concentrada o una orina muy diluida nos puede dar un indicio de que quizás o el paciente puede estar deshidratado o quizás hay algún tipo de problema dentro de los riñones. El dolor, la localización del dolor en el caso de los riñones no siempre va a estar en el ángulo costo-vertebral, como lo pensaríamos, sino que muchas veces irradia a otras estructuras. Ahora más adelante lo vamos a ver. La tensión arterial es un dato muy importante porque cuando hay insuficiencia renal lo que aparece es hipertensión. ¿Por qué? Por sobrecarga hídrica. Lo mismo va a pasar con los edemas. Si hay insuficiencia renal, hay sobrecarga hídrica y el exceso de líquido se empieza a acumular en las zonas de declive. La conciencia puede alterarse en casos avanzados por ejemplo, una encefalopatía urémica, o sea, aumento de estas sustancias de desechos que deberían haber sido eliminadas, que siguen en la circulación general y tienen una función tóxica a nivel cerebral. Para el riesgo de la enfermedad renal, miren cuántos factores de riesgo podemos mencionar, ¿sí? Una de las causas más conocidas o más importantes tiene que ver sobre todo con hipertensión y diabetes. La hipertensión, aparte de ser un signo de daño renal, el hecho de que la persona sea hipertensa es un factor de riesgo para la aparición de insuficiencia renal, porque daña a nivel microvascular las estructuras internas de los riñones. Lo mismo va a pasar con la diabetes, ¿sí? La insuficiencia renal crónica tiene que ver con la diabetes por ese daño microvascular.
mucho más si aparecen juntos. Las personas que son diabéticos y que aparte son hipertensos tienen un riesgo aumentado. Después, otras causas que por ahí no son tan conocidas tienen que ver con los tóxicos ambientales y con la automedicación. Sabemos que muchas de nuestras personas cuidadas consumen grandes cantidades de, por ejemplo, AINES, los antiinflamatorios no esteroideos como diclofenac, que a largo plazo y consumidos en exceso pueden provocar daño renal. La obesidad, infecciones, edad avanzada que se relaciona con la infección del tracto urinario por vaciamiento incompleto de la vejiga, las personas que tienen alguna lesión neurológica y necesitan procedimientos invasivos frecuentes también tienen más riesgo de infecciones a repetición que a su vez pueden llegar a provocar una insuficiencia renal a futuro. Los signos y síntomas de patologías renales o urinarias, acá vamos al dolor, que es lo que yo les decía. La localización puede ser en el ángulo costovertebral, en esta zona que les estoy mostrando con el cursor, pero también a veces irradia hacia zonas que no son tan conocidas, por ejemplo, el área suprapúbica, en los flancos, el abdomen, el dolor abdominal a veces se relaciona sobre todo con una causa digestiva y no tanto con lo renal, pero sabemos que a veces por irradiación el problema va a estar en los riñones y duele en otro sitio, ¿sí? En el caso de los hombres puede doler el perineo y el recto. En la uretra masculina y femenina también pueden aparecer dolores que son por irradiación de ese signo que nos está avisando de que algo está pasando. Los cambios en la micción, bueno, hay varios cambios en la micción, acá están mencionados prácticamente todos, ¿sí? Polaquiuria, ¿sí? Esa micción frecuente en escasa cantidad, disuria, la dificultad en la eliminación de orina, nicturia, que va a ser el aumento de la eliminación de orina durante la noche, la oliuria, que es menor a 500 mililitros por día, o cuando es menor a 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿sí? La anuria, cuando hay ausencia directamente de orina o cuando es menor a 50 mililitros día. La hematuria, cuando aparece sangre en la orina. Piuria, cuando aparece pus en la orina. La proteinuria, cuando aparecen proteínas. Y la enuresis o incontinencia, que es cuando no hay capacidad para contener el flujo de orina. La poliuria es el aumento del volumen urinario que no es tan frecuente dentro de las insuficiencias renales, aunque puede ocurrir. Después van a aparecer otros síntomas que tienen mayor relación con los problemas ya de insuficiencia renal crónica. Igual, por ejemplo, lo gastrointestinal puede aparecer cuando recién está empezando la enfermedad. Los síntomas gastrointestinales por inervación compartida puede aparecer, ¿sí? Como el sistema nervioso inerva las distintas estructuras, puede aparecer náuseas, vómitos, ¿sí? Dolor abdominal, diarrea, ¿sí? Eso es bastante frecuente. Y también pueden aparecer síntomas gastrointestinales por el aumento de algunos electrolitos o la desregulación del equilibrio ácido-base. La anemia puede ocurrir cuando hay menor producción de eritropoyetina, que es esta hormona que va a facilitar la producción de glóbulos rojos, y también tiene que ver con la hematuria. Si yo tengo un paciente que está eliminando sangre por orina, también va a aumentar el riesgo de que esté anémico. Si a eso lo sumamos con que tiene problemas gastrointestinales y no está alimentándose de manera correcta, el riesgo de anemia va siendo cada vez mayor. Después aparece todo lo que tenga que ver con alteración del medio interno, desequilibrio de sodio, potasio, líquidos, pH, aparición de hipertensión, edemas, arritmias, todo relacionado con que el medio interno se altera y aparecen otros signos y síntomas. También en la infección urinaria o algún tipo de infección renal van a aparecer otros signos y síntomas como va a ser mialgia, ¿sí? El dolor muscular generalizado, fiebre, los signos asociados a la fiebre como pueden ser los escalofríos, ¿sí? Esto del dolor corporal, la astenia, la cefalea, ¿sí? Entonces estos son otros síntomas que tienen que ver con alteración de la función renal. ¿Cómo valoramos nosotros a nuestras personas cuidadas? La parte más importante quizás es la entrevista, para conocer cuáles son sus signos, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus antecedentes, de todos esos que veíamos que eran factores de riesgos. Si la persona nos va a decir que tiene, por ejemplo,
algún tipo de problema con hipertensión, con diabetes, con procedimientos invasivos frecuentes y demás, ya sabemos que tiene un factor de riesgo aumentado para aparición de problemas renales. Conocer las características de la micción, podemos preguntarlo en la entrevista, pero es fundamental que lo podamos ver por nosotros mismos. El examen físico, lo que vamos a hacer es el examen físico completo, la observación, la inspección, la palpación, la auscultación, sabiendo que la palpación, los riñones no son palpables, pero lo que podemos encontrar es sí zonas de sensibilidad y también un globo vesical como el que se ve acá en la imagen, ¿sí? Otra cosa que se puede llegar a realizar con indicación médica es el urocultivo, que es la toma de muestra que se va a hacer para detectar la presencia de infección urinaria. Esto se los dejo para que después ustedes lo miren con tranquilidad, pero seguramente ya saben de qué manera realizarlo para que no se contamine la muestra y sea realmente una muestra que nos diga si hay presencia de bacterias o no en la orina. Los estudios diagnósticos que nos pueden llegar a pedir a nosotros como enfermeros, los cultivos, lo más común es el urocultivo, o sea que va a ser el cultivo de orina. La orina completa, que ahí lo que nos va a decir es cómo está el color, la densidad, si aparecen proteínas o algún tipo de sustancia que no debería estar en la orina. Y en análisis de sangre, los valores de creatinina, urea y demás, que son por ahí los más comunes que nosotros vamos a hacer dentro del hospital o también dentro de la consulta en el primer nivel de atención. Algo que les dejo para que reflexionemos es qué nos puede indicar cuando la persona tiene una orina transparente, clara como el agua. Eso se los dejo, después si quieren me lo pueden poner en comentarios o a través de los foros que vamos a tener dentro de la plataforma. Bien, una de las causas más comunes que tenemos de consulta con respecto al aparato urinario tiene que ver con la infección urinaria. Es muy frecuente, mucho más frecuente en mujeres. ¿Por qué va a ser más frecuente en mujeres? Porque tienen una uretra más corta. Al tener una uretra más corta es más posible la contaminación desde el exterior, por ejemplo, desde la zona rectal, anal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas que van a aparecer? La orina de color rosado, rojizo, que indica que puede haber sangre en la misma, molestia y dolor abdominal, ¿sí? La disuria, a veces la orina con olor fétido, dolor durante las relaciones sexuales, porque ¿sí? Por un tema de cercanía entre la zona vaginal y la zona de la uretra, malestar general, puede aparecer fiebre. En general lo que se refiere sobre todo es disuria, dolor, incomodidad. Entonces, bueno, es una de las patologías más frecuentes. Nosotros lo que tenemos que saber es que tenemos que darle cuidados a la persona, sobre todo para prevenir y para tratar. Para prevenir y que no le vuelva a pasar, si ahora ya está con la infección urinaria, bueno, le podemos dar consejos para que no vuelva a pasar. Que se hidrate, que tome suficientes líquidos y que se trate de acidificar la orina. ¿Sí? Si nosotros tenemos una persona que tiene infecciones urinarias a repetición, se le puede recomendar una dieta con, por ejemplo, cítricos que hagan que la orina sea más ácida. Al ser más ácida existe menos crecimiento bacteriano. Higiene, bueno, en especial atención a las personas que tienen incontinencia, que por ejemplo necesitan higiene en cama o que usan pañales, porque ahí el riesgo de contaminación es mucho más alto, ¿sí? Al estar todo el tiempo esa zona húmeda o con materia fecal, eso tiene que ser inmediatamente higienizado para evitar la posibilidad de infección urinaria. En el caso de tanto de adultos como de niños o bebés, mucha atención, tanto en hombres como en mujeres, el tema de la higiene de adelante hacia atrás, o sea, se limpia primero la zona de la uretra y después se sigue avanzando hacia la zona del recto, no al revés, porque si no arrastramos esas bacterias que pueden estar en la zona anal hacia la uretra. El cuidado de las sondas, las personas que van a tener sonda vesical permanente o sondeos transitorios, bueno, que sean realizados con técnicas como corresponde, con técnicas estériles para evitar la contaminación. Evitar la retención porque eso también ayuda a la posibilidad de que haya crecimiento bacteriano. El tratamiento va a ser indicado por el médico, por supuesto, porque necesita antibióticos, porque hay bacterias en la orina, que es lo más frecuente. Así que bueno, según la indicación médica, respetar
la indicación con respecto a dosis, horarios y formas de administración. Dar analgésicos por el tema del dolor y de la fiebre, así que ahí generalmente son los AINES como ibuprofeno, paracetamol, son los más conocidos, o dipirona, y corregir las posibles causas, ¿sí? Eso va a ser lo más frecuente que nosotros vamos a trabajar con estas personas. Cuando hablamos de insuficiencia renal ya hablamos de un problema muchísimo más serio, porque estamos hablando de la pérdida de la función de los riñones. Recién decíamos una infección urinaria. Infección urinaria, generalmente lo más frecuente es la infección de la zona de la vejiga, que es la infección urinaria baja, vejiga y uretra. En la infección urinaria alta ya hablamos de uréteres y riñones, pero en general con un tratamiento sabemos que es algo fácilmente reversible. Cuando hay insuficiencia renal, esta insuficiencia puede ser aguda o crónica. Al principio los signos y los síntomas van a ser muy parecidos, pero a largo plazo, cuando la insuficiencia renal crónica avanza, los tratamientos van a ser diferentes y la calidad de vida de estas personas van a ser también muy diferentes que las del resto de la población. Insuficiencia renal aguda. Va a ser aquella que va a tener un principio y un final, como todas las patologías que son agudas, ¿sí? Pueden estar relacionados con 3 aspectos. Pueden ser una insuficiencia renal aguda prerrenal, intrarrenal o posrenal, ¿sí? En la insuficiencia renal aguda prerrenal lo que va a pasar es que el volumen de sangre que llega a los riñones es insuficiente y eso va a ser lo que va a provocar los síntomas de insuficiencia renal con escasa diuresis. Pero no existe un problema dentro de los riñones, ¿sí? Entonces, puede ser por deshidratación, puede ser por una hemorragia, puede ser por insuficiencia cardíaca donde el corazón no alcanza a bombear con la eficacia suficiente para que esos riñones estén bien irrigados, puede ser por un shock. Entonces, en el caso de la insuficiencia renal prerrenal, se corrige la causa que está antes de los riñones y se soluciona el problema, porque no hay un problema de los riñones en sí, sino con el flujo sanguíneo que llega a ellos, ¿sí? En caso de hipovolemia, se corrige el volumen sanguíneo y se resuelve. En caso de insuficiencia cardíaca, se necesitarán fármacos para aumentar esa potencia del corazón para bombear sangre. En casos de anafilaxia, lo mismo, se resuelve la anafilaxia y solucionado el problema. En el caso de la insuficiencia renal aguda intrarrenal, ya las causas están dentro del riñón, ¿sí? Puede ser por agentes nefrotóxicos como los fármacos. Hay muchos antibióticos, como ustedes sabrán, que pueden llegar a causar daño renal, por isquemia, por un traumatismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces las causas son reversibles, pero quizás con un poco más de dificultad. En la insuficiencia renal aguda posrenal, como su nombre lo indica, el problema está más allá de los riñones. Entonces, ahí no tenemos un problema en el volumen sanguíneo que va a ser filtrado, no tenemos un problema en el filtro de los riñones, sino que vamos a tener un problema en la eliminación de esa orina que ya fue producida, ¿sí? Lo más común es la hipertrofia de próstata. En el caso de la hipertrofia de próstata, la próstata aumenta de tamaño, comprime la uretra y no permite la eliminación de la orina de manera eficiente, ¿sí? De manera no dolorosa, de manera no dificultosa. Otras causas pueden ser los cálculos, los tumores, algún tipo de coágulo, estenosis, ¿sí? Pero lo más frecuente es en hombres la hiperplasia o la hipertrofia de próstata. Bien, estos son los 3 tipos de insuficiencia renal aguda. Ahora vamos a la insuficiencia renal crónica. En este caso ya el daño renal es permanente, ¿sí? Hay un daño que es irreversible. Yo puedo darle tratamiento a esta persona, puedo hacer cuidados paliativos, se le pueden dar cosas para mejorar su calidad de vida, pero en este caso ya el daño no es reversible. Va a ser una enfermedad con la que la persona va a vivir toda su vida. Las causas más comunes, como decíamos, más del 85%, diabetes e hipertensión. Puede ser también por infecciones y tóxicos, pero ya no es tan frecuente como las anteriores. En insuficiencia renal crónica, daño permanente, como decíamos. Aumento de ácido úrico, daño a los órganos y sistemas, confusión mental por esta uremia que empieza a provocar un efecto tóxico a nivel cerebral. Empiezan a perderse proteínas en orina, que las proteínas, como ustedes saben, no deberían estar en la orina.
Aparece hipertensión, pueden aparecer algunos problemas cardíacos como arritmia, que tienen que ver con, por ejemplo, el aumento del potasio sanguíneo, desequilibrio de electrolitos que va a afectar distintas funciones, neuropatías, que es esos dolores punzantes que aparecen sobre todo en miembros inferiores por afectación de los nervios, también por estas sustancias de desecho que empiezan a acumularse, edemas, oliguria, anuria, ¿sí? El tratamiento acá va a ser mucho más complejo. Se puede intentar en principio con un tratamiento conservador, se puede intentar también con diálisis y en algunos casos la última opción va a ser el trasplante. ¿Qué cuidados de enfermería vamos a tener con estas personas? Dependiendo de la causa, si es una insuficiencia renal aguda, ya dijimos, hidratando y detectando tempranamente la hipovolemia. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, una persona que está, esto es muy común en los posquirúrgicos. Posquirúrgicos hay mucha pérdida de líquidos y de sangre dentro de la cirugía y cuando recibimos a esa persona en el posoperatorio inmediato está con hipotensión arterial, ¿sí? Con signos de deshidratación, de hipovolemia. Bueno, detectar tempranamente esa hipovolemia, corregirla de acuerdo a las indicaciones médicas, eso ayuda a que no haya una insuficiencia renal aguda prerrenal. Administrando los antibióticos y los tratamientos de acuerdo a las indicaciones en el caso de la insuficiencia renal aguda intrarrenal y en el caso de la posrenal, muy importante también detectar tempranamente la presencia de globos vesicales para colaborar, por ejemplo, con una sonda vesical, de acuerdo a indicación médica, para evacuar esa vejiga y evitar que haya problemas mayores. ¿Sí? Si tenemos un globo vesical, sabemos que causa mucho dolor, tienen también más riesgo de la aparición de infecciones y demás. En el caso de insuficiencia renal crónica, los cuidados van a ser muy diferentes. Es una enfermedad crónica, entonces ya tenemos que agregar todo lo que tiene que ver con la contención de la persona y su familia, del apoyo psicológico, ¿sí? Vamos a necesitar hacer un balance hídrico estricto, con muchas veces indican restricción hídrica, con líquidos que van a estar controlados, control de potasio, sodio, calcio, reposo, eso ayuda a que el funcionamiento renal sea un poco mejor. Prevenir infecciones, cuidados cutáneos, porque aparece en muchos casos prurito, también por esta uremia, ¿sí? Provoca prurito, la picazón de la piel, entonces hay que cuidar la piel para evitar que haya lesiones, ¿sí? Y detectar tempranamente las complicaciones de la insuficiencia renal que van más allá de, del funcionamiento solamente de los riñones, pueden afectar otros órganos y sistemas. Para prevenir la insuficiencia renal, alimentación saludable, evitar el sobrepeso, control de la tensión arterial, mantener una buena ingesta de líquido, ¿sí? Eso es lo más importante. También la realización de controles para la detección temprana y el tratamiento oportuno, ¿sí? Bien, yo les voy a dejar esto que es un juego muy cortito, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer, va a estar dentro de la presentación. Yo les voy a dejar un enlace aquí debajo para que ustedes puedan hacerlo. Es un juego para valorar su conocimiento acerca de la clase que tuvimos, ¿sí? Esto van a ver que es muy sencillo, son solamente un par de preguntas que les va a servir para ver si lo que estuvimos aprendiendo les sirvió o necesitan repasar un poquito más para seguir aumentando sus conocimientos. Bueno, les dejo los enlaces acá abajo para que puedan ver cómo sigue la secuencia, para que empiecen a conocer a Jorge con el que vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Saludos.